Iniciamos la cuarta jornada del cuarto encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical, organizado por el nivel terciario de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola. Es el último día de este encuentro, así que tenemos reflexiones de cierre, concierto, celebrando también haber podido encontrarnos. Y para esta primera actividad del día de hoy tenemos una mesa redonda internacional que además consecuentemente va a ser presentada desde dos países distintos. Es una mesa organizada por la Red Latinoamericana de Educación Musical con el título justamente de Diversidad, Equidad e Inclusión, que ha sido el eje que nos ha convocado a lo largo de estos 4 días. En esta primera mesa redonda, entonces, serán las expositoras la doctora Yusamara Souza, que estará presentando desde Brasil. Por cuestiones de seguridad, la presentación inicial la tenemos grabada en un video, pero está Yusamara conectada aquí en el Zoom. Así que bienvenida, Yusamara. Yusamara es doctora en Educación Musical por la Universidad de Bremen, Alemania, profesora titular del Departamento de Música y asesora en el programa de posgrado en Música de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Presidente de la Asociación Brasileña de Educación Musical, ABEM, en las administraciones de 2001 a 2005. Desde 1996 coordina el Grupo de Investigación Educación Musical y Vida Cotidiana. También en la Universidad de Río Grande do Sul. Cuenta con numerosos artículos y libros publicados centrados en la educación musical brasileña en una perspectiva crítica con análisis predominantemente cualitativos. Fue profesora visitante en el Instituto de Investigación de Educación Musical de la Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, Alemania, por el programa CAPES-Sprint 2019-2020. Nuestra otra oradora, aquí presente, porque no, se conocemos, pero bueno, es bueno saber recordar que todos los días estamos en contacto con alguien que tiene la trayectoria de la doctora Ana Lucía Frega, profesora invitada en universidades de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Viaja continuamente por nuestro país y el extranjero, dictando cursos y conferencias. Sus artículos, muchos de ellos por referato, aparecen en revistas de Argentina, Australia, Estados Unidos, España, Inglaterra, México, Suiza, Brasil y Chile. Sus libros, 60 ya, permanente referencia en su especialidad, están publicados en Argentina y en España, y algunos han sido traducidos al inglés. El The Oxford Handbook in Philosophy of Music Education, editado en colaboración con el doctor Wayne Bauman en 2010, tiene una edición en español bajo el título El Manual Oxford de Filosofía en Educación Musical, un compendio de autoría de Ana Lucía junto con Pablo Martín Vicari, publicado en Buenos Aires en noviembre de 2016. En 2019 se publica en el The Oxford Handbook of Assessment and Policy in Music Education el capítulo dedicado a Sudamérica. Ana Lucía nos va a contar un poco al principio de cómo llegamos a esta propuesta y luego la escucharemos a Yusamara y para el cierre Ana Lucía y podemos preguntar y dialogar con ambas. Gracias. No sé dónde quiere que hable. ¿Ahí? Sí. Bueno. Buenas tardes. ¿Está bien tomando el sonido, sí? ¿Sí? ¿Está tomando bien? ¿Lo quieren más cerca? Ahí está perfecto. ¿Sí? Bueno. Bien, buenas tardes. Lo que programamos con Yusamara fue que yo voy a decir unas breves palabras de apertura, luego van a presenciar la exposición del tema por parte de ella y después yo voy a completar esa exposición de tema, es decir, que ustedes van a ver un video y después voy a trabajar yo a partir de una complementación.
Pero estas primeras palabras son para agradecerle a Ramiro y a todo su equipo y a todos ustedes por haberle dado un espacio a esta red latinoamericana creada en la ciudad de Natal por votación de representantes de muchísimos países de América Latina, que hace 4 años, en un plenario, en el que inclusive estaba la presidenta electa de FLADEM, en ese momento estábamos toda la gente en la ISPE, que estábamos asistiendo a uno de los encuentros regionales, se resolvió por moción de un chileno, Carlos Poblete Lagos, con apoyo de un brasileño, Luis Ricardo Queiroz, generar una red latinoamericana. Bueno, una red bastante peculiar, está en formación, pero hemos constituido un trabajo que pienso que es intenso, sobre todo por la flexibilidad que brinda la red. Es muy humilde y además ni siquiera tiene una página web. Estamos trabajando verdaderamente en formato red y aprendiendo qué son los nodos y aprendiendo a usar la nube y aprendiendo todas esas cosas que a alguna gente le llaman la atención. Aún así tenemos publicación permanente con un equipo internacional de editores y quiero comentarles, porque es grato saberlo, que en este mismo horario y en la ciudad de Puebla está hablando sobre este mismo tema, no porque lo hayamos planificado, pero la doctora Patricia González, mexicana, titular en la Universidad de Chihuahua y presidenta electa de la ISBE. Yo creo que es una muy feliz coincidencia porque hasta hace 2 meses era miembro de nuestro equipo de editores con Ramiro y con el doctor Sergio Figueiredo. Sergio Feferovich es un querido profesor argentino, director de coro. Estamos trabajando mucho, sacamos bimensualmente un boletín que nos está ayudando a conocernos un poco mejor. No es tarea fácil, por lo tanto ha sido un honor y lo agradezco mucho que esta institución estatal nos dé un espacio, así como nos da espacio Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México o la Universidad Cristiana en Santiago de Chile o distintas universidades con las que estamos haciendo actividades. Eso es todo. Cuando nos invitaron a armar esta mesa de clausura, el tema no era fácil para resolver qué poco hacíamos. Entonces yo supongo que con un poco de la astucia que da la vejez, a mí se me ocurrió mantener el tema central para el día del cierre. Después de haber presenciado en remoto, todo el lunes que pude presenciar en remoto, todo lo que pude presenciar el martes en remoto y todo lo que presenciamos el miércoles en remoto, se trabajó, yo creo que con un interesante nivel internacional. La doctora Yusamara mandó su video, el video creo que tiene traducción al español. En fin, estamos tratando de hacer un trabajo que responda a los niveles de exigencia del mundo contemporáneo, que no son justamente simples o demasiado fáciles. Entonces, yo termino mi agradecimiento y el tema lo va a colocar Yusamara en su presentación. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui através do convite feito à Rede Latino-Americana de Educação Musical, RELEM. Eu agradeço à Escola Superior de Educação Artística e Música, Juan Pedro Zaola, na pessoa do professor Ramiro Limonge. Igualmente agradeço à professora doutora Ana Lucia Frega pela honra de compartilhar essa mesa de encerramento do 4º encontro sobre práticas pedagógicas em educação musical. Meu nome é Yusamara Souza, venho do Brasil, e o título da minha apresentação é
colocando o social na educação musical, diversidade, equidade e inclusão. Não faz muito tempo que a literatura didática trazia a definição de música como a arte de combinar os sons de uma maneira agradável. E mesmo com as propostas do canadense Murray Schafer em desconstruir essa definição, aliando paisagem sonora, composições e trabalhando com os múltiplos vínculos entre o ambiente e a música, o foco da educação musical permanecia na questão sonora, na produção musical entendida a partir de seus elementos estéticos. Isso mudou com o entendimento de que práticas musicais são práticas sociais, especialmente com as contribuições da sociologia e da antropologia da música. A partir dessa concepção, passamos a conviver com um novo paradigma na educação musical, quando o social é colocado dentro das nossas pautas de reflexões e trabalho. Nessa direção, a educação musical como área de conhecimento passou a ter como foco de estudo as relações entre pessoas e músicas sobre os aspectos de apropriação e transmissão. Essa definição traz uma concepção ampliada de formação musical, entendendo que a dimensão educativa está presente nas práticas musicais realizadas em diferentes contextos, sejam eles escolares ou não escolares. Tanto como área do conhecimento quanto campo de ação, a educação musical passa a considerar toda prática música-educacional como objeto de interesse e estudo. Entender a música como prática social significa compreender que as exigências técnicos musicais estão ligadas às práticas de sociabilidade nos grupos, na família, na escola, na igreja e na comunidade. Como escreve Anne-Marie Green, a música é um objeto complexo por se tratar de um fato social total que coloca em jogo e combina aspectos técnicos, sociais, culturais e econômicos. A partir dessa perspectiva, isto é, entendendo a música como uma realidade social com seus múltiplos aspectos, Green acredita que podemos ter uma compreensão mais aguda, mais sensível e mais ampla dos fatos musicais. Esse entendimento mais ampliado sobre o significado social da música seria útil para compreender as diferentes práticas musicais dos diversos grupos presentes na escola ou em outros espaços. O modelo interpretativo de Green anuncia uma visão global da música, sem perder de vista os aspectos sociais e humanos, uma vez que a prática musical é fruto da realidade humana. Assim, devemos compreender que a música está enlaçada a outras esferas da vida, tais como lazer, profissão, subjetividades, família, amigos, e por isso ela também se torna importante na educação escolar. Mesmo com esses avanços teóricos, muitos educadores musicais eliminam o social da música, concentrando-se no estudo da música ou de músicas, sem considerar as pessoas que fazem essa música, seu contexto, suas vivências, seus interesses. A observação cotidiana vai nos mostrando que existe uma distância entre as práticas e mentalidades correntes da área e a internalização desse princípio. Agimos constantemente como se nossos alunos e alunas nada soubessem sobre música. Buscamos ensiná-la continuamente, mal permitindo que expresse interesses musicais diferentes dos nossos. Na busca de um ensino de música com legitimidade científica e didática, muitos professores e professoras parecem abandonar o aspecto social que é central para a educação musical contemporânea. Como trabalhar com essa perspectiva? As relações sociais estabelecidas com a música é um dos temas examinados pela sociologia da música quando se procura entender melhor o comportamento das pessoas em relação à música, considerando os efeitos das instituições, sejam elas a família, a escola, a mídia, a religião. A música faz parte de um processo de socialização
através do qual crianças, jovens e adultos criam suas relações sociais. E na expectativa de criar um paradigma para a educação musical, muito tem se discutido sobre os conceitos de diversidade, equidade e inclusão e suas implicações para boas práticas na sociedade, incluindo a escola. A seguir, faço uma breve reflexão sobre esses conceitos e trago alguns desafios para a nossa área. Como parte integrante do currículo escolar, a música requer a construção de concepções e práticas plurais, mantendo as diferentes culturas e tradições presentes nas diferentes regiões de cada país. No momento em que o mundo vive uma intensa globalização e os conflitos tornam-se mais agudos, o tema da diversidade cultural vem suscitando inúmeros debates. As divisões territoriais antes traçadas por critérios geográficos e geopolíticos dão lugar a espaços culturais que são permanentemente modificados pela migração internacional e pela velocidade dos processos de informação e comunicação. A América Latina é uma região que tem uma especificidade significativa nesse contexto atual. Ela é marcada não somente pelas diferenças geográficas, mas também pelas suas múltiplas manifestações culturais. A região vivencia diversos problemas e dificuldades econômicas, como uma exclusão social crescente. No entanto, a especificidade sociocultural atual do continente latino-americano tem uma combinação contraditória, que, segundo o sociólogo mexicano Lúcio Oliver Costilla, está localizada entre, de um lado, uma intelectualidade que tem um elevado nível para subsidiar as lutas dos movimentos sociais e políticos, e, de outro, a continuidade de uma forte situação social explosiva. Colocar o social na educação musical, que se comunica com as chamadas ciências sociais, significa considerar a cultura e a diversidade nas pautas de debates, principalmente daqueles relacionados à criação de políticas públicas para o ensino de música. Para a educação musical escolar, isso significa estar atento às diversas formas de ensinar e aprender música que são feitas no cotidiano vivido. Nesse processo, a educação musical promovida nas escolas vem sendo entendida como uma possibilidade de ampliar o alcance e a qualidade da experiência musical do aluno. O trabalho pedagógico musical na escola deve tomar a vivência do aluno como ponto de partida, reconhecendo como significativa a diversidade de manifestações musicais. A palavra equidade é definida como uma disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Em outras palavras, a equidade refere-se a uma determinada situação onde a justiça prevalece independente de cor, raça, gênero ou idade. É ser imparcial, respeitando o direito de cada um. Para Azevedo, os termos igualdade e equidade, com suas sutis diferenças, são princípios fundamentais para a identificação da sociedade que se querem justas e constituem valores essenciais para a construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social e da solidariedade. Essa dimensão está também presente no fenômeno musical e é sublinhada por Bozon, visto que a música desempenha um papel importante no vivido pelos praticantes. A música tem seu caráter social devido ao fato de que a prática em si implica em relações entre pessoas que tocam juntas e induz, ao mesmo tempo, a um processo de diferenciação entre grupos de música. Para Bozon, a prática musical é um fenômeno transversal que perpassa toda a sociedade e que constitui um dos domínios onde as diferenças sociais ordenam-se da maneira mais clássica e marcante,
mesmo se os agentes sociais, mais seguido e constantemente que em outros campos, se recusem a admitir que a hierarquia interna da prática é uma hierarquia social. O autor, apoiado na noção de campo de Pierre Bourdieu, conclui: longe de ser uma atividade unificadora no que concerne todos os ambientes sociais e todas as classes, a música é o lugar por excelência da diferenciação pelo desconhecimento mútuo. O gosto e os estilos seguidamente se ignoram, se menosprezam, se julgam, se copiam. A música fornece ferramentas que permitem às pessoas conhecer e se relacionar com as produções culturais e simbólicas do passado e do presente através de sua recepção e produção. Assim, pode-se afirmar sobre a importância desse processo para a formação de grupos e sociabilidade, como também para o respeito pela diversidade de identidades e o refinamento de uma sensibilidade multicultural. Dessa forma, se a música for utilizada dentro de preceitos éticos e de defesa dos direitos humanos, ela pode se tornar vital para o exercício da democracia. Quando pensamos em inclusão na educação musical, o primeiro pensamento pode ser aula de música para os alunos da educação especial, alunos com algum transtorno do espectro autista e outras deficiências ou altas habilidades. As discussões sobre esse tema, especialmente na década de 90, trouxeram a necessidade de implementar um sistema educacional que pudesse acolher todos os alunos que apresentassem qualquer tipo de deficiência. De um paradigma de segregação, a ideia passou a ser promover a integração dessas pessoas à comunidade escolar. Dar acesso a todos os alunos transformou-se na mudança significativa para o paradigma da inclusão. Essa concepção entende que existem diferenças entre as pessoas, sejam elas culturais, sociais, políticas, porém, essas diferenças não são entendidas como problemas. Há um entendimento de que cada um é único e tem um jeito próprio de aprender, que entende que é responsabilidade da comunidade escolar se adaptar a cada aluno, que acolhe e que enfrenta nas suas práticas a necessidade da mudança e de autoavaliação crítica constante. Por este paradigma, a escola deve se modificar e se estruturar para oferecer uma educação de qualidade adequada às necessidades educativas deste público-alvo. Atualmente, o paradigma da inclusão é entendido como educação inclusiva para todos. A escola, como uma instituição que respeita as diferenças de gênero, orientação sexual, religião, raça, etnia, classe social, estado de saúde e deficiência. Para tal, é necessário ter em seus quadros professores especializados e oferecer a eles e aos demais profissionais cursos de formação continuada para lidarem com essas temáticas e terem condições intelectuais, sociais e emocionais para trabalharem na escola. No campo da educação musical, o tema educação musical inclusiva abarca uma infinidade de definições e campos de ação e atuação. Inclusão pode se referir a trabalhar com todos os alunos na perspectiva de oferecer música para todos. Também pode se referir ao trabalho com alunos e alunas com necessidades especiais, ou à inclusão de populações menos favorecidas em situações precárias de vida, com a ideia de incluir para transformar. Nesse desejo de transformar, o engajamento aparece como uma forma de participação política importante, que pode promover a igualdade, garantir as bases dos princípios democráticos e ajudar a construir comunidades igualitárias e sustentáveis culturalmente através da música. Por que tratar desses temas?
O que o social pode trazer para a educação musical? Qual é a importância deste tema? A pandemia colocou um holofote e exacerbou a realidade da educação de nossos países, dando maior visibilidade às desigualdades existentes. O mundo vem passando por mudanças significativas que se refletem na visão de cultura, escola, processo de ensino-aprendizagem, desafiando a construção de caminhos no cotidiano escolar que deem conta da diversidade. Além disso, para o campo pedagógico musical, essa perspectiva pode também revelar a constituição de diferentes grupos e suas escolhas musicais e como isso se apresenta na aula de música. Dessa forma, como já discuti em outros textos, o que estaria no centro da aula de música seriam as relações que os alunos constroem com a música, seja ela qual for. Por isso, é mais importante definir o tipo de relação que os alunos mantêm com a música do que se limitar a um estudo da prática ou do consumo musical unicamente por seu conteúdo ou gênero de música apreciada ou escutada, como escreve Green. Considerar a música como uma comunicação sensorial, simbólica, afetiva e social geralmente desencadeia a convicção de que nossos alunos e alunas podem expor, assumir suas experiências musicais e que nós podemos dialogar sobre elas. De todos os valores que potencializam o ensino de música nos dias de hoje, esse parece ser o mais importante. As referências. Muito obrigada. Está conectado. Entonces ahora sí, por favor, pasamos a mi PowerPoint. Yo quiero contarles que el propósito que cuando los organizadores nos pidieron que organizáramos la mesa, este es el propósito que mandamos. Así que les pido que lo lean, no necesitan que lo lea yo. A partir de ese propósito es que trabajamos Yusamara y yo porque fue muy generosa la organización, nos dijo, bueno, organicen. Entonces pensamos en hacer un aporte que fuera en cierta forma comparativo de dos países, donde miráramos temas comunes desde dos países. Este fue el propósito. Y como ustedes ven, intentamos ya desde el delineamiento del propósito, enviado oportunamente, de plantearnos que íbamos a tratar de tener esto como una ocasión eficiente para poner en perspectiva algo de lo que habíamos recogido también durante la semana escuchando. Desde el momento en que este era el tema central de esta jornada, de este encuentro. Propósito compartido, vamos a la próxima, por favor. Y entonces, en función de lo que ustedes acaban de escuchar a Yusa, quiero que sepan que Yusamara tiene este PowerPoint y sabe, lo digo porque nos está acompañando, ¿no? Y va a participar de las preguntas al final. Es que nos quedamos ahí, por favor, no sigas pasando. Yo planteé con esa palabra tan dura que es esclarecimientos. ¿Por qué es dura la palabra esclarecimientos? ¿O qué quiero yo decir cuando uso la palabra esclarecimientos? Después de unas 3 días previos, en los cuales oímos a Sergio hablar de utopías, oímos hablar de las posibilidades de
tomar el tema de género el martes como una mirada, el género, la feminidad en realidad, en la mesa redonda del martes, como uno de los posibles marcos teóricos para contemplar algunos de los temas que se rigen por esas 3 palabras que ustedes eligieron. Y además, lo que sabíamos, y llegamos a escuchar y conociendo la postura de Violeta, sabíamos que se iba a plantear en la conferencia de Violeta. ¿Por qué la necesidad de un esclarecimiento? Miren, hay mucha investigación que demuestra, y Yusamara acaba de desplegar una clase al respecto, que cuando oímos una palabra, la palabra no tiene un significado unívoco. Y no solamente no tiene un significado unívoco, cosa que sabemos todos los que trabajamos con diccionarios, discúlpenme si voy a veces a cosas muy básicas, son, además de las capas que agregan los diferentes entornos teóricos, culturales, están las propias percepciones. ¿Qué entiendo yo cuando alguien me habla de incluirme a mí? ¿Qué siente Ana Lucía con su invalidez parcial cuando hablan de inclusión de la gente con incapacidades? Ustedes comprenderán que es bastante diferente a alguien que no tiene la minusvalía que puedo tener yo. Es decir, que la palabra tiene un significado, pero además está sumado a la interioridad que cada uno hace a partir de su propio ser en el mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, como tuve el trabajo de Yusa, como hicimos una reunión para hablar y como además más o menos conozco qué es lo que pasa con los vocabularios en la cotidianeidad de la Argentina, donde somos muy permeables a la moda y a la impregnación cotidiana por los medios masivos de comunicación y nosotros, los de la moda. Entonces me pareció que no venía mal usar una palabra disparadora de hombre, pero si ha sido muy clara, Yusa fue clarísima. Si hay algo que abundó fue en citas y referencias. Bueno, yo quiero hacer 2 esclarecimientos para llegar al diálogo que tenemos que tener, que es lo que importa. Así que voy a ser muy cortita, aunque les parezca mentira. El primer tic, por favor. Ahí está. ¿Por qué enfatizo desde siempre la música en sentido amplio es un fenómeno social? No, porque parece que el tema de la inclusión es un tema que descubrimos ahora en el siglo XXI y es más viejo que andar a pie. O el tema de la pluralidad de asunciones personales del perfil sexual en la vida. Pero yo pensaba esta mañana, pensando en la charla de esta tarde, digo, ¿traigo o no traigo el recuerdo de Aquiles y Antíloco y la guerra de Troya? ¿Lo traigo o no lo traigo? Lo traigo. ¿Es de hoy? No. Porque es un tema propio de la especie. La especie es así. Lo que ha ocurrido es a lo largo, dicen que son 50 millones de años de evolución, que la sociedad, o sea, el grupo, construye sistemas de relaciones y sistemas de creencias y por lo tanto formas de convivencia. La música, claro que es social. Hombre, si los que sabemos que los pajaritos cantan somos nosotros, los pajaritos simplemente cantan, porque es parte de su especie cantar. Y si los seres humanos necesitaron en un momento empezar a estudiar el sonido y ahí Pitágoras se metió con el mono gordo, es porque querían entender un poco
poco esto de los sonidos y las alturas y cómo, a ver, no hubieran llegado a fabricar los coturnos y a tener anfiteatros y a ponerle a las máscaras bocinas si no hubieran estudiado el problema de la transmisión de la onda sonora. ¿Estoy desvalorizando el planteo de Yusa Mara? Para nada, porque además es el planteo nuestro. Estoy simplemente recordando que estamos estudiando fenómenos reportados en un aquí y ahora, y lo llamo fenómenos fenomenológicamente hablando, no porque considere que sean cosas de excepción. Son cosas propias de la especie. El sentido de la emisión sonora es un sentido que se construye en función del para qué, del quién y entonces y del dónde. Esto traído con la mejor intención de sacarle vehemencia, con mucha vehemencia lo estoy haciendo, pero sacarle vehemencia al aquí y ahora. No es la primera vez que hay problemas con los cambios de organizaciones tonales. En ir descubriendo la polifonía, o las polifonías espontáneas de los inuit, o las polifonías espontáneas de nuestra Andes, o de cualquier sistema en el mundo, son procesos totalmente naturales de manifestación de las probabilidades de las combinatorias de los hechos de la vida. Por lo tanto, la música como fenómeno, es decir, como hacer en la vida del ser humano, como especie, es algo que no se hace en soledad desde siempre. Se hace para, se hace con, se hace desde. Pero ustedes seguro que van a tener problemas y yo preguntas, y yo descuento que van a hacer argumentos también. Entonces, sentido amplio es un fenómeno social. Se construye entre todos. Siempre ha habido crisis de aceptación. Si no, que se lo pregunten a Debussy, por no preguntárselo a Schoenberg, y no preguntárselo a la escuela minimalista, ¿no? Y no preguntárselo al rechazo, por ejemplo, de las sonoridades de la tecnología contemporánea, que al final son tecnologías un poco más ampliadas y con otro tipo de medios, pero ya Aristóteles, y termino con esto, planteó tres conceptos. No solamente planteó el tema de la epísteme, planteó el tema del arte y planteó además el tema de la tecnología. Entonces, seamos humildes, no estamos descubriendo el mundo, estamos simplemente mirando el mundo hoy, aquí y ahora, porque hoy, aquí y ahora estamos. Muy simple. Este esclarecimiento, que por ahí ustedes piensan, bueno, ¿para qué está diciendo esto que lo sabemos todos? Bueno, yo necesito esclarecerlo porque me he dado cuenta que hay mucha inmediatez en la consideración de los temas. Decir deconstruir, que fue una palabra que utilizó Yusa de entrada y es muy correcto utilizarla, en realidad es una técnica de trabajo que simplemente quiere decir buscar qué significan las cosas. Nada más. No corramos el riesgo de transformar la palabra en un ícono que está generando una nueva situación, cuando lo único que es quizás una terminología propia del aquí y ahora y del entorno que vivimos. Vamos al segundo esclarecimiento que quería hacer. También quiero esclarecer que la educación o educación también siempre fue un fenómeno social. Siempre se transformó en conservar un conocimiento constituido para pasárselo a otros. Desde cuál es la hierbita que no tengo que comer porque si la como me muero, porque resulta que es venenosa, y mejor entonces transfiero el conocimiento a otro.
Y la educación, porque lo oí decir ayer en alguna ponencia, siempre tiene que ver con una concepción de las necesidades sociales. Se está empezando a poner de moda en la Argentina una actitud crítica hacia la creación de la escuela común en 1884. Bueno, no se creó ahí, pero bueno, no me quiero remitir tanto a la historia. 1884 es la ley 1420, ¿no? La ley 1420 se instauró con obligatoriedad, porque no había nada más que 200.000 escasos alfabetizados en el país, que por supuesto tenían muy pocos habitantes. El fenómeno de la educación es un fenómeno natural en el ser humano. Conservar aquello que se incorpora. Desde la humildad, en la humildad de a mí me toca este entorno, a mí me toca esta situación. Estas son las posibilidades que el aquí y ahora me dan. No es tanto que no me dejaron, cuanto que quizás no era posible. Y entonces termino, la próximo clic. Está sentido específico en el aquí y ahora. De todo, de inclusión, de todo lo que estamos viendo. Paso al próximo, por favor. Y pasamos todo. Por eso probablemente tiene mucho sentido que haya habido presentaciones de investigación. A mí me impactó mucho la presentación de Sergio ayer, no porque no conozca el pensamiento de Sergio, con el que trabajamos hace muchísimos años juntos, sino porque dijo necesitamos utopías. Aceptó que necesitamos utopías. También me impresionó mucho ayer escucharlo a Federico decir, categorizar alguna de las Federico Eckart, ¿no? En la segundo paper de ayer a la tarde, cuando dijo, nosotros no les podemos decir a los alumnos que está mal lo que hacen, porque dio cuenta de un contexto lingüístico y de tipo de comunicación social que está siendo muy peculiar en el aquí y ahora, que responde a motivaciones que tienen mucho que ver con el tema central de este encuentro y que tenemos que negociar. Pero si nadie está pensando que no haya que negociarlo, pero lo tenemos que negociar en el aquí y ahora. Les traje un ejemplo para esto, pero por eso hacemos investigación, no solamente para ganar créditos y ponerlos en el currículum, no solamente para ir haciendo antecedentes, para seguir aprendiendo y seguir estudiando. Problema tremendo, por ejemplo, el del vocabulario inclusivo. Tremendo. Es nuevo, no, parece que acá medio que lo hemos descubierto este año o el año pasado, pero hace 20 años que tenemos publicaciones. El sitio de Mayday, que es un sitio que debe tener 20 años de vida, fácil, internacional. Mayday, ustedes saben, ¿no? Alex lo debe saber bien qué quiere decir Mayday. Es el llamado urgente de cuando hay una emergencia en un avión, por ejemplo. Fue creado por educadores musicales y es simbólico. Había ya muchos problemas. Y el tema del género fue uno de los temas que preocupó 20 años. Era educación musical, lo cual quiere decir que la sociedad lo estaba estudiando hacía más tiempo desde el punto de vista científico, si habíamos llegado a esta especialidad. Y yo les traje un pequeño ejemplo práctico, porque el todos, todas, todes y la arroba y todo lo demás, y todo el sentido simbólico del mundo, y naturalmente ayer empezó en Córdoba un encuentro nacional de la Asociación Argentina de Musicología para jóvenes musicólogos. Pareció muy bien, ¿por qué no? Ahora, ustedes tienen idea de lo que es un texto escrito respetando absolutamente todos los requisitos
de una escritura que respete todas las variantes que hay. Que además me parece que se han olvidado que en español los plurales no es que sean masculinos, son neutros. Plurales neutros. Este libro acaba de publicarse en Francia de autores suizos. Ustedes saben que el francés es complicado ortográficamente por las combinatorias de las vocales. En la página 11, en la introducción, hay una nota a pie de página que dice, lo leo en francés por si lo entienden, después lo traduzco. Pour faciliter la lisibilité, nous avons choisi d'adopter la forme masculine tout au long de l'ouvrage. Es decir, para facilitar la lectura, hemos elegido adoptar la forma masculina en francés todo a lo largo de la obra. Se está en un nivel de evolución social de tal envergadura que el editor y los autores pueden resolver sin sentir que los van a perseguir o criticar, que van a... ¿Por qué? ¿Alguien recuerda que los textos manuscritos eran todos seguidos y sin separación? No recuerda porque leamos manuscritos, sino porque han visto la reproducción de un manuscrito. Eran todas las palabras eran seguidas. Mirar un tambor, hubo que aprender a separar, a poner signos. Ha habido una enorme evolución de la representación gráfica, es una sofisticación muy grande la representación gráfica de una lengua. Entonces, una cosa es el derecho a la diversidad y otra cosa es el sentido común aplicado a la práctica cotidiana. Esto que estoy planteando es de una enorme complejidad y hay que tener un cierto coraje para plantearlo hoy en un encuentro. Pero como estamos en familia, como queda grabado, podemos discutir. A mí me llamó la atención. Pero yo sabía que se estaba discutiendo esto porque el tema ya es viejo internacional. Y porque además hay investigación en psicología aplicada que está demostrando que la combinatoria de los signos en un texto gráfico, en un determinado porcentaje, es un famoso ejemplo que hemos usado más de una vez, yo creo que lo tengo en una diapositiva, en una transparencia, cuando usábamos transparencia, ¿se acuerdan? En el cual determinada cantidad de letras no afectaba la comprensión del texto según la alteración, porque hay una lectura que se llama global y una comprensión que se llama global. Yo estoy poniendo temas nada más. ¿Quién soy yo para contestar estos temas? Pero lo que sí podríamos hacer es hacer escalones de profundización de los temas. Y esa es la idea de estar hablando en el día de hoy. Y eso es lo que suponemos que puede darnos la investigación aplicada. ¿Puedo pedir la próxima slide? Porque estamos terminando. Resumiendo, la verdadera discusión en todos estos temas que estamos planteando es el tema de los derechos humanos. Y este es el título, lo estoy haciendo propaganda a Yusa y a mí, que está en prensa en este momento, ya está saliendo, ya está aprobado, ya está en la publicación anual del BIEN, que publica la Sociedad Internacional de Educación Musical y cuya editorial es Sage. Y este es el abstract. O sea, lo acabo de sacar de la última galerada que nos mandaron y ya está corregido.
Y esto es lo que nos plantea. ¿Qué es lo que nos plantea? Un creciente interés por... No quiere decir que nunca se cuidaron los derechos humanos. Es que no estaríamos acá organizados como estamos si no hubiera habido gente que se peleara por los derechos humanos. Spartacus, por ejemplo, por decir algo. Es decir, cómo nos articulamos en la convivencia. En definitiva, cómo nos articulamos en la convivencia. Y lo que quiere decir en definitiva es que estos tres temas tan importantes que ustedes pusieron son temas de construcción compleja, porque ustedes saben, cuando lean este artículo lo van a ver en detalle. Nosotros acabamos de presentar con una colega canadiense un trabajo en nuestra Sociedad Internacional en la Comisión de Investigaciones. Ustedes saben que el tema de si se consagra, la UNESCO está trabajando en eso, la educación artística como derecho, y por lo tanto la enseñanza de la música como derecho en los sistemas generales de educación general. Estoy hablando de eso, por supuesto no de la formación especializada, ese es otro tema de otra naturaleza, la educación general. La pregunta inmediata es, ¿cuándo es posible? Y ayer el tema se hubiera podido plantear, no hubo tiempo, pero el tema es cuando nosotros pensamos que yo lo planteé en un paper en el encuentro que se está llevando a cabo en Córdoba, de la Asociación de Musicología. Yo hice la pregunta, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de música en la escuela? Porque el problema no es cantar, es cantar un texto desdoroso para las mujeres, como ya lo era, y lo estudiamos hace 15 años en una tesis de maestría en la KS. Ya la cumbia villera era desdorosa para las mujeres, pero espantosamente. Entonces el argumento que me dio alguien a quien le pregunté es, bueno, pero la escuela de hoy no puede ser la escuela, no va a ser la escuela de 1884, eso quédense tranquilo, aquella era una escuelita de alfabetización, ¿no? Pero la escuela de ahora es una escuela que no puede estar de espalda a la sociedad, aquella tampoco, porque Sarmiento y Alberti estaban de acuerdo, había que enseñar a leer y escribir y ciertas operaciones para permitir la convivencia, además del idioma. Pero la escuela, hoy, se supone, que hablo de educación general, ¿no? Abrir ventanas. Entonces, si voy a cantar nada más que lo que el estudiantado ya trae, porque la dinámica intergeneracional e interrelacional en el aula tiene que ser cálida y abarcadora y receptora, como siempre tenía que ser. No dijo otra cosa Pestalozzi, no decía otra cosa María Montessori, no decía otra cosa Guimers, no decía otra cosa yo en mis libros. Pero lo que la escuela tiene que hacer es abrir ventanas. Entonces, el derecho humano es el derecho a abrir ventanas, no a que el sujeto se pegue nada más que a lo que ya sabe ya lo tiene. Porque entonces, ¿para qué quiero la escuela? Y lo que en cierta forma planteó Sergio ayer fue que lo que dicen los documentos se cumple en algunos lugares, donde se da esa interrelación docente-contexto, familia, sociedad. Bueno, estos serán los esclarecimientos que compartimos con Yusa. Vamos al último hijo.
Esto es el derecho humano. Y ahora supongo que no somos muchos, pero tendremos algunas preguntas o algunos argumentos o algunas discusiones. Y creo que está Yusa, ¿no? Está bien. Entonces... ¿Qué les pareció lo de la legibilidad? Decía que en cuanto a la pregunta tuya sobre el comentario acerca del lenguaje que se iba a usar en el libro, que era masculino, el usar el masculino en el libro, ¿sí? Me parece que empezar a usar un idioma diferente, adaptarlo a este lenguaje inclusivo, con la E, con la X, con la arroba, complica, no hay ninguna duda de que complica. Me parece que la idea de empezar a usar ese lenguaje, más que con el lenguaje, tiene que ver con un deseo de inclusión, como ustedes decían acerca de la temática de este congreso, ¿verdad? Gracias por el comentario. Lo puse para eso. Por supuesto que es representativo de una búsqueda. Pero esa conciencia es bueno que se construya. Exacto. Porque es un recurso. Y por eso dije, esto está editado en Francia y acuerdo con los suizos. Es decir, son los suizos. Es decir, los suizos para resolver cuántos lugares para auto hay en una calle, se juntan por comuna y todo lo resuelve la comuna. Pero si lo tienen que hacer 4 veces por año, lo hacen. Porque son suizos. Y no estoy diciendo que esto esté bien o está mal, estoy poniendo un contexto. Aquí y ahora. Por supuesto que tiene un significado simbólico. Y por supuesto que es importante que el tema esté colocado. Lo que sería penoso sería pensar que nunca existió este tipo de problema y por lo tanto ignorar las soluciones que en otros momentos se han puesto, o darle una magnitud generalizada que se olvida de las diferencias de posibilidad de incorporación. Por eso el ejemplo de la legibilidad. No se metieron con el significado, se metieron con la cantidad de espacio que ocupa en un texto, que es más extenso y todo lo demás. Pero lo traje como ejemplo. No, estoy diciendo simplemente que esto está en la realidad también. ¿Quiere comentar algo con respecto a mi presentación? Não, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer pelos complementos, pelos pontos, né, que você levanta, e agradecer também pelo esforço da apresentação de conseguirem traduzir para o espanhol, que eu sei que a compreensão fica mais clara. E sinto também não poder ter, lamentavelmente, eu não assisti às satisfações dos colegas. Então, eu sinto pena que eu não tenha podido estar os 4 dias, mas eu fico à disposição, se puder comentar alguma pergunta específica, fico à disposição. E se for mais fácil a comunicação, talvez a pergunta pode ser colocada no chat, de forma escrita, para não ter nenhum equívoco. Obrigada. Yusa, vamos a ver si hay algunas que esto es para usted. Momentillo. A ver si alguien tiene algo para preguntar. Lo pregunte en español, Yusa entiende perfectamente. Decía que no llegué para la presentación de Yusamara, pero sí para la de usted. Entonces quizás iba a controlar un poquito en lo que usted estaba diciendo con respecto al idioma, que para mí, no sé si pensar que el lenguaje inclusivo es otro idioma. No lo pensaría de esa manera. Tampoco sé si después. No entiendo nada ahí. Pero sí estoy hablando en el micrófono. Diego otra vez, tiro y fuerte, hablando directo al Bien.
Ya llegaste al final y la parte del idioma. Bien. Bien, ¿cuál fue la pregunta? Más que una pregunta, era una mención sobre que para mí no es otro idioma, es lenguaje inclusivo. Creo que sigue siendo español, pero atravesado por toda una situación que no es de ahora, como usted muy bien dice, pero que ahora tiene una urgencia muy marcada. A ver, perdón, yo no dije que fuera otro idioma. A mí me parece que... Pero, No. Perdón, No. Yo puse como ejemplo el tema de la legibilidad, además, o sea, del espacio que ocupa. En ningún momento dije que fuera otro idioma. Yo simplemente es un recurso ad hoc, es decir, en el momento, para la situación que se quiere marcar, será marcativo, nada más. Entiendo. Igualmente no iba solo a eso, sino que entiendo también que hay una analogía quizás sobre esto de la mención, ¿no? De, bueno, hablemos inclusivo, pero al final no se es inclusivo. Y ese es el tema. Y me pasó incluso ¿no? en una clase, pensando en una actividad para una de las presentaciones, que todo rondaba a una canción que hable de la inclusión, y en realidad creo que lo que está en cuestión es cómo trabajo en educación musical para ser inclusivo o inclusiva. ¿Se entiende? Es más que una pregunta, es como, creo que ahí está la diversidad, un poquito sí que llega a lo que se llama de los distintos como significados que puede tener, ¿no? Cuando hablo de diversidad, abrí como un par de cosas. No, una pregunta. pero es muy interesante. A ver, mi planteo es que el tema de la inclusión no es nuevo. Y además, el tema de la educación implica la inclusión. Lo que ha habido son indudablemente, y lo sigue habiendo, problemas de abuso de situación, abuso de poder. Hay gente que usa mal la relación. Y voy a abrir un paréntesis nada más que por ejercicio. Cualquier situación puede ser abusada. Y ahí es cuando hice la cita de Federico. Federico, cuando planteó ayer en un comentario, creo que fue casi sobre el final, digamos, nosotros no le podemos decir a un alumno que algo está mal, es porque el diálogo hoy en día, perdón, a mí nunca me pegó un profesor porque pusiera la mano mal en el piano. Pero dicen que Escaramuza tenía un genio terrible. Bueno, pero ese era Escaramuza, no fue el maestro Jorge Fanelli. Y aprender el piano no era un problema de que le dieran un golpe en la mano. El problema generalmente, por eso dije siempre el mecanismo educativo es social, siempre es la relación de uno con el otro. Entonces, ¿es importante tener este eje como temático? Claro que es importante. Permite resumir una cantidad de temas. Lo que es interesante es, por eso si no estuviste, te lo digo, mi introducción fue, yo voy a tratar de hacer algunos esclarecimientos. ¿Por qué? Porque yo piense que Chusamara no es clara, no, para nada, trabajamos en equipo, nos conocemos y estaba pero como cada uno entiende el significado y lo coloca en su correlato experiencial, entonces nos viene bien, ya que se está haciendo este trabajo tan focalizado, tan ejemplificado
y con profundidad hacer un paso más. Ese paso más es tomar conciencia de los riesgos de lo que Kundera llamaba la insoportable libertad del ser, es decir, aquello de que pensamos que entendimos, pero cada uno hizo su propio constructo. Y nada más que eso. Gracias. Empezamos bastante más tarde, pero ya estamos también bastante pasados de la hora. Son temas evidentemente para hablar un montón, y yo por ahí tomo así como algo que te escuché decir varias veces, pero que siempre tiene como el sentido en cada ocasión, que es esta idea de que la vida está viva, ¿no? Y bueno, la vida está viva, la lengua está viva, y necesitamos ir viendo que la lengua es una herramienta. Bueno, si llega el momento en que no nos sirve porque no nos entendemos de tan compleja lo que se puso, tenemos que ver cómo resolver la situación de comunicación, pero también hay simplificaciones que invisibilizan situaciones o excluyen. Hablábamos con Violeta el lunes que la inclusión siempre termina significando en excluir algo, porque también elegir, porque así como no hay mapa que pueda tener todos los detalles, porque si no ya no es una representación, tampoco nosotros podemos abarcarlo todo, aunque pueda ser una utopía, como hablábamos ayer, ¿no? Por eso quise terminar sobre el tema de derechos humanos, para recordar que en realidad todo esto pertenece a una categoría, pero yo me quedo hasta que quiero, pero tampoco quiero usar más tiempo, porque si vos querés preguntar... Y ahí ya cerramos porque... Ya está, perfecto, muchas gracias. Hola. Habla tranquila, porque ahora el bafle mira para acá y oigo perfectamente. Dale. Bueno, buenas tardes, primero. No, solo quería hacer un breve comentario sobre el tema en la mesa. También pensando en es mucha información. Trataba mientras tanto de ordenar un poco el nivel de profundidad realmente que tiene el debate. Me quedo con una de las frases dichas sobre la inmediatez, ¿no? La reflexión sobre la inmediatez con la que a veces se abordan ciertos contenidos. Pero volviendo a la presentación de Yusamara sobre la música como en la educación, como práctica social, a mí, por ejemplo, esto es muy personal, me sucede que estoy muy acostumbrada a leer el lenguaje inclusivo. Entonces, por ejemplo, no me es una dificultad en la legibilidad. Entiendo que quizás sea por edad, costumbre, entorno también, contexto, y me parece que algo que estuvo muy bueno y fue realmente muy gráfico fue el libro que trajo acá Ana Lucía, que tenía en la primera página, sería Página 11. la aclaración de por qué habían elegido utilizar cierto tipo de lenguaje. Me parece que es bastante moderno aprovechar para usar eso y también que se adapta, digamos, al contexto. Me parece que está bueno, digamos, poder seguir reflexionando sobre la parcialidad o la imparcialidad en el uso del lenguaje que queremos utilizar el día a día, porque bueno, como estaba en la presentación de Yusamara, ¿no? Es parte de un contexto social y es parte de una realidad, ¿no? Uno lo quiera o no. Simplemente era hacer ese comentario, quizás desde mi ¿cómo se llama esta? No me sale ahora desde mi, no quiero decir juventud, pero desde mi lugar, ahí está. Mira, tema es un tema de desarrollo de hábitos.
Una persona como yo que lee 5 idiomas y además escribe en 5 idiomas no tiene muchos problemas. La legibilidad está pensada en líneas generales, pero también está pensada en cantidad de páginas. También está pensada en cantidad de tinta que se gasta y también está pensada en el espacio que ocupa un idioma cuando tiene tantos agregados. El ejemplo, y me alegro de haberlo traído, es porque está claro que un recurso didáctico adecuado genera reflexiones. Y eso, para mí, fue toda la intención de traer el libro. Es decir, el objeto con la cosa en sí. Esto es muy comenio, ¿no? No dibuje un árbol. Si tiene una hoja, agarre la hoja del árbol y tráigala. Entonces, el recurso didáctico es poner el objeto enfrente. Yo hubiera podido decirlo, pero es tan claro cuando uno lo toma, lo lee, ahí está. Impacto didáctico. Gracias, Ramiro, gracias, Yusa. Muchas gracias. Gracias. 10 segundos. Primero, quiero agradecer a la Lucía de la Susamana. Susamana, si me escuchás, soy Beatriz Mastrangelo y quería saludarte y mandarte mi cariño enorme, la alegría de volver a verte. Lo que quería decir es que me parece que lo más importante acá, que suerte que quedan las filmaciones para poder subir a internet, es que los que venimos hace muchos años transitando las aulas de la educación musical, que si bien, como dijo muy bien Ana Lucía, lo social estuvo siempre y la educación fue siempre social, me parece sumamente importante ponerlo en discusión hoy en las aulas de hoy de la formación docente superior. Por eso también la felicitación para Ramiro por ocuparse de armar estos espacios, porque es importante que las nuevas juventudes vayan formándose en esto de cuestionar todo. Lo aprendí de Ana Lucía porque fue mi maestra, todo hay que replantearlo, todo hay que cuestionarlo y buscar las respuestas para cada momento, para cada contexto. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por esta mesa.